Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una tarde más al canal. El otro día me estuve charlando con alguien cercano de mi vídeo de la serie de los básicos, no el último, no el que publiqué ayer sobre la mentira, sino el anterior, sobre el control del entorno, sobre cómo intentamos de forma natural mantener el control del entorno. Y en el vídeo me centré en este tema del control del entorno, pero en él hice un comentario sobre el socialismo. Entonces esta persona me dijo, o sea, relacioné, o sea, expliqué en qué se relaciona el control del entorno con el socialismo, cómo uno lleva al otro. Bueno, entonces esta persona, que está tan quemada como la mayor parte de la gente de oír hablar de política, me dijo que le había gustado el vídeo, que le había parecido muy interesante la parte de autoconocimiento y demás y tal, pero que no le había gustado que hiciera una referencia a la política. Y yo le expliqué que no era una referencia a la política. Yo hablo del socialismo, la mayor parte de las veces, la mayor parte del tiempo, como filosofía. Hablo desde el punto de vista de la filosofía, del pensamiento, del análisis de las ideas, y tienes que explicar de dónde provienen las ideas, o sea, para poder explicar una idea que tiene una evidente influencia enorme sobre nuestra sociedad, para poder explicar algo que es muy influyente sobre la sociedad, tienes que explicar de dónde proviene. Vale, pues hoy voy a hacer exactamente eso, ¿vale? El tema que os propongo hoy es explicar, hablar de por qué un país, en general cualquier país, pero en concreto España, no puede ser aconfesional. O como dicen los ignorantes, laico. Que está mal dicho. Porque laico soy yo. O sea, los laicos son personas. O sea, un país no puede ser laico. Una persona puede ser laica, pero un país no. Un país puede ser aconfesional, pero no laico, y además son cosas diferentes. Pero bueno, ahora entro con eso. Esto es de lo que os voy a hablar. Es imposible, no puede ser, es físicamente imposible, materialmente imposible, que un país sea aconfesional. Teóricamente se puede hacer, pero la realidad la realidad siempre se impone, y por muchas leyes que pongas. O sea, es como lo de poner puertas al campo. O sea, puedes poner puertas al campo, pero no vas a conseguir nada. Bueno, pues esto es lo mismo. Por muchas leyes que se pongan, no se puede conseguir que un país sea aconfesional, porque los seres humanos somos fundamentalmente religiosos. Todos. Y los países son muchas cosas, son su cultura, son sus leyes, son sus formas sociales, sus usos, su comida, su gastronomía, sus monumentos, su historia, un montón de cosas. Pero fundamentalmente los países somos las personas que los componemos. Fundamentalmente España somos los españoles. Principalmente. Vale. Pues si principalmente un país son los España son los españoles, y un país es principalmente los habitantes que lo componen, y todos esos habitantes, todos los seres humanos somos fundamentalmente religiosos, pues la conclusión es evidente. Un país es fundamentalmente religioso, te guste o no te guste, lo quieras o no lo quieras, no lo puedes evitar. No, yo no, es que yo no soy religioso. Vale, vamos a empezar por esta mentira y este autoengaño. Os decía hace unas semanas, hace 3 semanas, en uno de mis vídeos de los básicos, que el autoengaño es la herramienta que utilizamos, que utiliza nuestra mente, que utilizamos para evitar afrontar una realidad que no nos gusta. Hay una realidad que no nos gusta, que nos asusta, que no queremos enfrentar, que nos da miedo, y nos mentimos a nosotros mismos, nos autoengañamos sobre esa realidad. Por ejemplo, yo conozco gente, y seguro que vosotros también conocéis a alguna gente, algunas personas que les da miedo su propia sexualidad, o su propia sexualidad les altera, les preocupa, les produce inquietud porque no se ven capaces de controlarla, o les asusta, o han tenido malas experiencias ¿vale? O su salud, algo muy común, ¿vale?
Yo tengo un amigo al que le resulta insoportable hablar de temas que no sean estrictamente materiales. O sea, yo no puedo hablar con él cuesta mucho hablar con él de temas que no son estrictamente racionales. O sea, cuando yo le explico que los seres humanos somos fundamentalmente emocionales, para él las emociones son un lastre, son algo que sus emociones no las puede controlar, le alteran muchísimo y no le gusta hablar de ello. No le gusta hablar de sus emociones, que es algo muy común entre los hombres, por ejemplo. Vale, pues un tema muy común de que no me gusta hablar y que niego que esto sea así tal es la religiosidad. Hay un elevado porcentaje de españoles hoy en día, de occidentales en general y de españoles en particular, que afirman, que dicen yo no soy religioso. Vale, pues yo no soy religioso. Esta frase, en el mejor de los casos, es una expresión errónea de lo que estás queriendo decir. O sea, te estás expresando mal, estás expresándote erróneamente. Porque es imposible que no sea religiosa. Es imposible que ningún ser humano, o sea, es imposible que no sea religioso. Todos los seres humanos somos religiosos ineludiblemente. Esto no se puede evitar. Me explico. Todos los seres humanos tenemos conciencia. Todos los seres humanos tenemos conciencia, lo cual nos vincula con Dios, pero bueno, todos los seres humanos tenemos conciencia. Todos nosotros creemos ser buenas personas. Todos creemos ser buenas personas. Haced la prueba, preguntad. A ver si alguien os dice que no es una buena persona. Por cierto, si alguien os dice, no, yo no soy una buena persona, yo soy una mala persona, eso también es una creencia. O sea, lo que quiero decir es que todos nosotros tenemos una valoración moral de nosotros mismos y de nuestras acciones. Todos. Todos tenemos conciencia y es algo de lo que no se puede escapar. No puedes no tener conciencia. Y creer que eres buena persona, o creer que eres mala persona, lo cual es muy raro, si vais a una cárcel y preguntáis a los presos, ya os voy diciendo que más del 99% de los presos de la cárcel a la que vayáis os van a decir que son buenas personas. Más del 99%. La inmensa mayor parte os dirán que son buenas personas y os explicarán que se equivocaron, que cometieron un error, que se les fue la cabeza, que el acto que fuese por el que fueron en prisión se les fue la cabeza, no sé lo que me pasó, no era yo mismo, no era la misma persona que soy ahora, o sea, mil cosas, pero son buenas personas. Pero te da igual, porque como digo, incluso si alguien os dice, no, yo soy una mala persona, eso también es una creencia. Creer que eres una buena persona es creer, es una creencia religiosa. O sea, creer que eres una buena persona no es un hecho objetivo, no es un dato científico, no es un hecho observable, o sea, no es... ¿Con qué lo comparas? ¿Cómo lo mides? Con respecto a... ¿Eres una buena persona? ¿Con respecto a quién? ¿En qué baremo estás utilizando? ¿Con cuántas tablas comparativas has usado? ¿A cuántos has preguntado para compararte? No se puede medir, es una valoración totalmente subjetiva. Es una creencia religiosa y, no voy a entrar en esto, pero los seres humanos somos eminentemente sociales. Y todas nuestras vivencias, la mayor parte de nuestras vivencias son sociales, vivimos en sociedad. Y si somos sustancialmente religiosos y sustancialmente sociales, somos sustancialmente religiosos en sociedad. No se puede evitar. Estamos todo el rato valorando lo buenas personas o malas personas que somos nosotros y también los demás. Y es imposible evitarlo. Imposible. Intentadlo si no me creéis. Es imposible. Entonces, todos los seres humanos somos religiosos. Decir yo no soy religioso es lo mismo, es la misma grado de absurdez que decir, no, yo no estoy compuesto por células. No, yo no. ¿Yo células? ¿Yo? No, yo células no. No, yo aire en los pulmones, no, yo no respiro aire. Yo no respiro aire con mis pulmones, de hecho yo no respiro. No, yo no tengo sangre. O sea, podéis inventar el absurdo que queráis. Es ridículo. Todos somos religiosos. Y si todos si todos los seres humanos somos religiosos y vivimos fundamentalmente en sociedad,
y la expresión última de nuestra convivencia es el Estado, por ejemplo, España, pues España es esencialmente religiosa, lo quieras o no, te guste o no, no se puede evitar. Lo que tú estás diciendo es que no tienes interés por tu parte religiosa, peor para ti, o que más bien lo que estás expresando es miedo e ignorancia, que es lo habitual. Miedo e ignorancia por tu parte religiosa. Pero la cuestión es la siguiente. Cuando alguien deja de creer en Dios, lo que los ateos dicen de yo no creo en Dios, ¿pero en qué crees? No, no creo en nada. Mientes. Ese es el siguiente autoengaño y la siguiente mentira. Mientes. No es verdad. El que deja de creer en Dios no deja de tener conciencia. Sigue necesitando algún tipo de baremo para medir si eso no es buena persona. Esa referencia la sigue necesitando. Así que lo que hace inmediatamente es empezar a buscar otras referencias. Te guste o no te guste, lo haces inconscientemente. Si no lo haces conscientemente, lo haces inconscientemente. No lo puedes evitar. Nadie puede escapar de su propia conciencia. Los alcohólicos lo intentan, los drogadictos lo intentan. Las drogas y el alcohol son maneras de escapar de la propia conciencia. El consumo de drogas, el consumo de calmantes y demás y tal, para estar todo el día groggy y no pensar en si hacemos cosas bien o mal. Pero no puedes evitar pensar si lo estás haciendo bien, si estás siendo buena persona, mala persona, comparándote con los demás. Siempre vas a buscar puntos de referencia. Y si no los encuentras en Dios, los vas a encontrar en cualquier cosa. Y esta es la realidad. Esta es la realidad de la que no se puede escapar. Como tu conciencia. No podemos escapar de nuestra conciencia. La realidad es que el que deja de creer en Dios empieza a creer en cualquier cosa. En cualquier gilipollez que se le cruce. Voy a poner solo un ejemplo. La Pachamama. Es que me encanta. La Pachamama. La madre naturaleza. Oh. Resulta que la madre naturaleza se preocupa por nosotros, ama a todos los seres vivos y los cuida, ¿no? La Pachamama, la madre naturaleza. Vale. Vamos a ver. Y que, por cierto, esto deriva en esa secta que es el animalismo. Bueno, resulta que que los humanos somos muy malos porque extinguimos especies. Por eso los animalistas dicen que los seres humanos somos opresores de otras especies animales. Y que hay que purificar la naturaleza y la Pachamama y tal para proteger a las especies de los malvados humanos. Bueno, a lo que voy. Antes de la existencia del ser humano, antes de que siquiera existiera el ser humano en la Tierra, ya se habían existido decenas de miles o cientos de miles de especies de forma natural. O sea, miles, decenas de miles, centenares de miles de especies. Por ejemplo, el impacto del meteorito que chocó contra la Tierra y mató hace 70 millones de años a todos los dinosaurios fue un fenómeno natural. Y se extinguieron decenas de miles de especies, de golpe y porrazo. Y a nadie le importó un pito. ¿A qué Pachamama le importó eso? Y las otras decenas de miles de especies que se han extinguido porque no eran viables o porque cambiaron las condiciones de su ambiente o lo que fuera y tal, a nadie le importa un pito. No hay ninguna madre naturaleza. No hay ninguna Pachamama. Nunca lo ha habido. Es otra fantasía delirante. No existe la madre naturaleza. Y si existiera, sería una hija de... a la que le importan un bledo sus hijos, las especies naturales, porque se extinguen por decenas de miles. Entonces, no pasa absolutamente nada porque los seres humanos extingamos especies. Absolutamente nada. No hay ningún fallo moral, ningún problema moral en esto. Yo soy conservador.
Y como conservador que soy, como cristiano que soy partidario de cuidar nuestro entorno y cuidar nuestro ambiente. Y además me encantan los animales. Y soy partidario de conservarlos y evitar la extinción de las especies. Pero de ahí a creer que existe la madre naturaleza y que hay un mal inherente en el ser humano que le lleva a extinguir, porque la madre naturaleza llora cuando las especies se extinguen, eso es puro delirio. Es un trastorno mental. Es un trastorno mental. Y los de la Pachamama y la madre naturaleza son una secta. Ni más ni menos. Una secta. Una secta religiosa. Porque han buscado en la Pachamama, la madre naturaleza y no sé cuántos, lo que han abandonado por otra parte del verdadero Dios. Han abandonado la religión, yo ya no creo en Dios, no creo en nada. No, te crees cualquier cosa, como que existe una madre naturaleza que bla 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 de las especies, de bla 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 bla, bla del animalismo. El animalismo es una secta religiosa. Cuidemos a los animales, protejamos la naturaleza, cuidemos de nuestros hermanos pequeños, como dijo San Francisco, pero ya. Hasta ahí. De ahí a obligar a los municipios a contratar a mediadores profesionales para que medien, cobrando, claro, entre los vecinos y las colonias felinas, pues es el responsable del Ministerio de Medio Ambiente que ha propuesto eso, y todos los que le han aplaudido tienen que estar en un psiquiátrico. Tienen que ser encerrados en un psiquiátrico. Este es un ejemplo de lo que estaba diciendo. Y para lo que voy, a la conclusión. El Estado no puede ser aconfesional. Por ejemplo, lo que llevan un par de siglos intentando en Francia, lo que llaman el Estado laico, mal dicho, porque un laico es alguien que no está ordenado sacerdotalmente, que no es un sacerdote. O sea, yo soy un laico, yo soy creyente y soy un laico. O sea, lo que quieren decir no significa laico, lo que quieren decir es aconfesional. Pero bueno. El Estado no puede ser laico, entre otras cosas pues una idiotez, pero tampoco puede ser aconfesional. España tiene que ser católica. Porque si no te dedicas activamente a promover una religión buena entre tu ciudadanía, otras cosas van a venir completamente majaderas, se te va a llenar todo de sectas, que van a destrozar la sociedad desde dentro. La creencia liberal, y esto es una creencia liberal, de que puede haber un Estado aconfesional es absurda, es ridícula. No está basada en hechos reales, está basada en fantasías, de que se puede no creer en nada. Bueno, pues no se puede no creer en nada. Si alguien no cree en nada, empezará a creer en cualquier cosa. Y el Estado empezará a convertirse en un batiburrillo de sectas que creen en cualquier cosa. Es completamente absurdo. España siempre ha sido católica. Bueno, siempre. Lleva más de 1000 años siendo católica. Y es como debe ser. Es inherente a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Y eso es como tiene que ser en el futuro, católica. Eso no quiere decir que sea obligatorio que todo el mundo lo sea. Pero el Estado no debe ser aconfesional. Y en una futura constitución debe quedar fielmente reflejado que España es una sociedad católica y que España es un país católico. Y evitará, por ejemplo, lo que está pasando ahora, que están empezando a dar clases de Islam en las escuelas valencianas, en connivencia con los socialistas de Valencia y de otros sitios. El Islam es totalmente incompatible con Occidente, con España, con nuestra convivencia, con el progreso social, con la investigación, con la ciencia, con un montón de cosas. Es totalmente incompatible. Si queremos evitar que nos coman otras religiones incompatibles con nuestra forma de vida y que se nos llene de sectas de tarados que deberían estar en psiquiátricos, tenemos que aceptar la cruda realidad. Tanto si eres socialista, de ti no espero nada. Pero si eres liberal, me temo que tienes que aceptar la cruda realidad, y es que no se puede no creer en nada. El Estado aconfesional no funciona, no es realista.
Es una fantasía, te estás autoengañando. El Estado, España, tiene que ser confesional. Y tiene que ser confesional católico, que va a ser budista. En fin, espero haberos ayudado a superar este tremendo autoengaño de la España confesional, que es totalmente ridícula, es una fantasía infantil. No tiene dónde sostenerse, como es evidente. Y mirad lo que está pasando en Francia. En Francia el Islam se está comiendo, y en Francia y en Gran Bretaña se está comiendo el país. Porque cuando dejas de creer en ti mismo, pues empiezas a creer en cualquier cosa y a aceptar cualquier cosa. Es así, tenemos que recuperar la fe, y tenemos que recuperar la fe en nosotros mismos, en nuestra sociedad, en nuestro futuro, en que somos la mejor sociedad que nunca ha creado la humanidad, y que eso viene en gran medida, bueno, de la filosofía griega, del derecho romano y del catolicismo. Esas bases no se pueden mover salvo que queramos caernos, básicamente. Que paséis muy buena tarde. Nos vemos en el próximo vídeo.